en Historia por la Universidad de California. De Carolina del Norte. Pero ustedes, sí, pero su institución sí es la Universidad de Carolina del Norte de Chapel Hill. Sí. Bueno, vamos a dar inicio. Espero que no se enojen conmigo cuando les empiece a pasar ya el papelito de los minutos que les restan. Y bueno, vamos a seguir el orden que está aquí en el programa. Entonces le toca el turno a la doctora Ana Isabel con su ponencia Cambio Cultural de los Usos y Costumbres de la Explotación de la Tierra en el Valle del Yaqui. Muchas gracias. Buenos días. Muy bien, cambios y usos y costumbres de la explotación de la tierra en el Valle del Yaqui. La transformación de las áreas rurales agrestes por áreas de base agrícola en el Valle del Yaqui proviene de manera sistematizada desde el periodo porfirista, cuya zona, a pesar de ser defendida por la tribu con guerras a muerte con su tradición enemigo, el Yori, fue fraccionada sin poder la tribu desalojar del Yaqui a los blancos. Una importante zona del Yaqui en manos de los propietarios blancos no resultó afectada durante el periodo carrancista, dado las condiciones de concesionaria que aún acreditaba la compañía constructora Richardson sobre dicho valle. Por lo menos entre 1917 y 1934 se protegió jurídicamente la integridad de los latifundios productivos en el país. En 1934 terminó el preámbulo de la reforma agraria. De esta forma, el Valle del Yaqui fue presa de la propiedad privada. Anualmente se privatizaban entre 2 y 4 mil hectáreas, permitiendo que incursionaran más de 200 nuevos dueños con extensiones de entre 50 y 300 hectáreas en el Valle del Yaqui entre 1933 y 1947. Con ello, se consolidó una nueva modalidad de propiedad privada, pequeña propiedad, diagnosticada así. Asimismo, la moderna pequeña propiedad fue respaldada por las cuadrillas, por los caudillos sonorenses en dicho valle, al mismo tiempo que el presidente Cárdenas, por su lado, había respaldado a través del Banco Nacional de Crédito Agrícola esta privatización. Por otro lado, los intereses del gobierno federal y estatal en colocar la mirada hacia el crecimiento del Yaqui y forjar en él una agricultura comercial próspera fue instituido por el Banco Nacional de Crédito Agrícola. Es decir, los involucrados en el cambio cultural sobre el uso de la tierra y sus transformaciones fueron la constructora Richardson, el Banco Nacional de Crédito Agrícola y la irrigadora del Yaqui, estas constructoras finalmente en manos del gobierno federal. Con base en Trejo Contreras et al., en la segunda mitad del siglo XIX, los grupos indígenas fueron despojados de sus tierras. Entre 1876 y 1910, los individuos vieron vulnerables su autonomía, por lo que sus luchas se manifestaron en terrenos políticos. El Estado no reconocía a los pueblos indios ni como corporaciones ni como grupos culturalmente diferentes. Las etnias seguían luchando como naciones distintas sin aceptar las condiciones de paz que proponía el gobierno. No obstante, en 1988 el gobierno porfirista, a través de la Comisión Científica del Estado de Sonora, que dependía de la Secretaría de Agricultura y Fomento, delindó 2.500 lotes de 3 hectáreas y 2 áreas cada uno, en la colonia de Cocorit, Bacum, San José, Torin, Bicam y Potá. Dichos lotes fueron cedidos por el gobierno federal a diversos colonos, entregando un lote y medio a cada colono del jefe de familia y medio lote a cada uno de los hijos. La gran parte de los lotes fueron entregados sin que se extendiera titulación alguna. Ramírez Zavala señala que no fue casual dicho deslinde, ya que ese año de 1887 el ingeniero Agustín Díaz se planteó retomar el proyecto que consistía en ratificar los linderos de los pueblos establecidos en el fondo legal correspondiente. Esta es una muestra de lo que estaba entregando Porfirio Díaz, ¿no?
y restar sus excedencias, además de dar en propiedad individual las tierras de los indígenas del río Yaqui y Mayo. Los terrenos excedentes se otorgarían a colonos blancos para formar colonias mixtas. Las incursiones a territorio yaqui por parte de la Comisión Geográfica y Explotadora se logró tras liberar las batallas de 1882, 1885 y 1886, de tal manera que el asentamiento de colonos blancos en el Valle del Yaqui se estableció desde finales del siglo XIX con en los pueblos de Cocorit, Bacum, Potam, San José, Bicam y San José bueno, un claro ejemplo de ello fue el título de propiedad expedido por el presidente Porfirio Díaz a Eloísa Corbera de un solar para casa habitación. Dicho documento al calce dice: por haber cumplido la interesada con el requisito de construir su habitación en el expresado solar dentro de los años que la fecha en que tomó posesión de él. Por el presente confiero título gratuito a la expresada Eloísa Corbera. Este título fue expedido en diciembre de 1907 para la población de Bacum, es decir, para que esta señora tomara posesión de Bacum, con base en el artículo 15 de la ley del 15 de diciembre de 1883. Es decir, con esto se estaba dando por sentado que finalmente los blancos sí podían tener pleno dominio de propiedad en estos pueblos. Por otra parte, el apellido Corbera es de origen español. Ya Celedonio Corbera había solicitado tierras en arrendamiento a principios del siglo XX en las inmediaciones de Codoras y Tierras Nuevas a los hermanos Abascal. Aunque se desconoce la consanguineidad entre estos Corbera, en Sonora habitaban un número significativo de europeos y norteamericanos que estaban interesados en distintas propiedades de Sonora. Hermosillo y Guaymas acaparaban la población española, mientras que los estadounidenses estaban distribuidos por todo el estado, especialmente en las zonas mineras. Pero los más interesados en el Valle del Yaqui eran estadounidenses, franceses, italianos, alemanes, como lo veremos un poco más adelante. Es decir, estos deslindes iban a la par con una política de Porfirio Díaz. En cuanto al proyecto de deslindes para la tribu Yaqui, no se efectuó como lo habían planeado el ingeniero Agustín Díaz en 1887. Aún todavía, hasta 1937, bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, quien decidió reconocer todas las extensiones de las tierras laborables ubicadas sobre la margen derecha del río Yaqui, con el agua necesaria para el riego, que comprendería desde la punta sur de la isla de Lobos hasta, siguiendo por el norte, por la costa del Golfo de California o Mar de Cortés, hasta llegar al estero cerca de la estación de Guasimas, de ahí hacia el noreste por el predio de Aguacaliente, para seguir en línea recta hacia el Picacho de Nosocobampo, de la Sierra de Bacatete y de ahí hacia el pueblo de Buenavista. Todo ello había quedado solo en proyectos, aunque la tribu había tomado en pleno dominio de las tierras de la margen del río, ¿no? Se estimó que el espacio tenía unos 400,000 hectáreas, por lo que el gobierno federal argumentó que las tierras cedidas eran de buena labranza. Estoy hablando perdón, a ver, ¿dónde se anota? La rayita roja. Para sí. Estoy hablando de que el gobierno les pretendía dar, desde el proyecto del ingeniero Díaz, se le pretendía dar esta zona que está marcada en amarillo. Se estimó que el espacio tenía unas 400,000 hectáreas, por lo que el gobierno federal argumentó que las tierras cedidas eran de buena labranza. Dentro de estos linderos se encontraban el predio de Conan, Jansen y Stoker, además de una parte del fraccionamiento de la compañía constructora Richardson del Valle y del Valle de Aguacaliente. Es decir, hacia el sur tenían este lindero, con esta esquinita era parte del fraccionamiento Richardson, y en la parte noreste era de estos estadounidenses. Sin embargo, los jefes de la tribu Yaqui, los gobernadores, se opusieron al deslinde sobre el terreno de la zona que se pretendía reconocer,
argumentando que esto no era necesario, ya que ellos han consentido en que los blancos ocupen las tierras del valle y otras extensiones, pues lo que ellos reclaman es la enorme extensión del estado de Sonora, comprendida entre los arroyos de Cocoraqui y Matape. Es decir, ellos estaban reclamando este arroyo de Cocoraqui y el río Matape. Es decir, esta zona, no se iban a conformar con que les entregaran esta área. Finalmente, lo que se proponía el proyecto de 1937 era reconocer dos zonas. La primera, que comprendía las colonias formadas por la Comisión Científica de Sonora, dependiente de la Secretaría de Agricultura y Fomento, que estas fueron entregadas entre 1888 y 1900, que se caracterizaron por las existencias de pequeña propiedad en los pueblos yaquis, y la segunda, la zona comprendida en el fraccionamiento Richardson. En ambas zonas existían propietarios de diferentes estados de la República y extranjeros. Es decir, finalmente sería la zona que sería la zona de los pueblos, la zona norte, y la zona sur, que sería la del fraccionamiento Richardson. Cabe aclarar que la concesión otorgada a Carlos Conan en 1890 por la Secretaría de Agricultura para colonizar y cultivar terrenos hasta por 300,000 hectáreas, 200,000 correspondientes al Valle del Yaqui, no lograron cristalizarse, aunque Conan formó la Sonora y Sinaloa Irrigation Company, es decir, con la intención de planificar esta área, ¿no? Con socios y capital norteamericano en 1899, esta quebró para 1904. El proyecto de construcción apenas alcanzó a deslindar 8,000 hectáreas irrigables, y la única opción, es decir, Conan había quedado endeudado al estar tratando de construir los canales y planificar y hacer caminos, etcétera, por lo que finalmente en 1904 el proyecto había fracasado, pero también había quedado endeudado Carlos Conan con sus acreedores. Es decir, la única opción era vender la concesión y pagar a los acreedores con las tierras deslindadas, que a su vez estos acreedores procedieron a fraccionar en pequeños lotes de 10 hectáreas cada uno, es decir, las 40 hectáreas que comprendía una manzana, la fraccionaron en 10 lotes de 10 hectáreas. En 1905, la compañía constructora Richardson, formada por William E. Richardson y Herbert A. Siebert, compró la concesión de la Sinaloa Irrigation Company, siguiendo con los términos originales de 1890, mismos que reformó con el presidente Madero en 1911, estos sobre todo por cuestiones de agua, teniendo de nuevo que reajustar la concesión en noviembre de 1922, porque los problemas del agua no solamente continuaron, sino que se incrementaron. Sin embargo, los Richardson y Siebert compraron la concesión con crédito procedente de Johns Hyde Hammond y Henry Payne Whitney, norteamericanos, a quienes se vieron obligados a pagar con terrenos con terrenos de la misma compañía. Bueno, esta es otra historia más amplia y que tiene su proceso de cómo la compañía constructora Richardson finalmente quiebra por asuntos de involucrarse con bastantes créditos, además de que para 1928, es decir, para 1928 la compañía constructora Richardson no había logrado fraccionar una gran parte de los terrenos, así que lo que había fraccionado, que eran apenas 30,000 hectáreas de las 200,000 que se planeaban, es decir, no llegaban ni a cubrir ni el 2% de lo planeado, lo que procedió entonces a empezar a liquidar. Para este caso, observamos cómo en el proceso de repartir
a quién le correspondía a estos acreedores, cómo estaba dividido la propiedad de la Richardson para el pago de estos terrenos. De ahí se entiende pues que se formara la Compañía Agrícola Azteca y la Compañía Nainari, las cuales después proceden a un proceso de venta, incluso después de haber nacionalizado la Compañía Constructora Richardson. Es decir, que el tránsito de la Compañía Constructora Richardson en manos de William y Herbert fue muy breve, con varios altibajos, es decir, entre 1906 y 1927 se vio involucrada no solamente en cuestiones de liquidez, sino también en cuestiones de problemas de la revolución, y donde se estancó el periodo el proceso de colonización. La superficie irrigable por parte de la Compañía Constructora Richardson superó los 5.000 hectáreas, o sea, es decir, 5.000 hectáreas irrigables, aunque estaban repartidas las 30.000, solamente se irrigaban 5.000, es decir, mínimo la cantidad, ya que la concesión de la Richardson y todo su haber fue adquirido por el Banco Nacional de Crédito Agrícola en 1928. Entre 1928 y 1932, las ventas del predio fueron suspendidas por cuestiones de normatividad. Es decir, el gobierno federal, a través del Banco Nacional de Crédito Agrícola, adquiere la Compañía Constructora Richardson, y el banco, por cuestiones legales y de buscar una solución al problema, entra en un proceso de liquidador. Es decir, y en este proyecto liquidador lo que se plantea es que la Richardson para 1947 ya no debe de poseer ningún predio propio. Por lo tanto, ¿cómo queda dividido entonces el Valle del Yaqui? Por una parte, como se había fundado la Agrícola Azteca y la Nainari, la Richardson le entrega a estas dos compañías lo que se les había adeudado, y como se habían formado como compañías, tenían esa parte legal que se había liberado con el periodo carrancista, de que se podían formar compañías, sociedades limitadas para comercializar predios agrícolas. Eso fue lo que les liberó a estos extranjeros para comercializar la tierra. Después, con lo que se queda, la Compañía Constructora Richardson es con una tercera parte, la cual empieza a vender a partir de 1933 y termina finalmente en 1944, 3 años antes de lo que la Richardson había planeado para liquidar todos los predios. Es decir, pero hay otro proceso muy interesante también ahí, porque la Compañía Agrícola Nainari empieza a vender los predios para poblar lo que es hoy Ciudad Obregón. O sea, una parte de estos predios vendidos estaban muy cerca de aquí, de Ciudad Obregón. Entonces vamos a ver cómo realmente adquiere una numeración distinta, y se logra ver cómo aquí en Ciudad Obregón y estos predios que están cerca son los que estaba vendiendo la Nainari, y la Azteca estaba por acá ubicada, y este sector le correspondía a la Compañía Agrícola, la Richardson, perdón. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo se observa? Que finalmente el Valle del Yaqui, después de quedar prácticamente ocupado para 1947, empezamos también a observar que no solamente ahí vemos esta privatización de predios por año, que es una oferta y una demanda por la venta de 100, de 10, de 15, de 20 hectáreas por individuo. Es decir, más de 200 dueños ocupan estos predios en 10 años, ¿no? Observamos que estos son solamente los apellidos más importantes, que tienen la mayor volumen de predios comprados, y que algunos de ellos fueron incluso adquiridos por la esposa y por los hijos, ¿no? Entonces, incluso esto les permitió, cuando compraron varios predios, formar también compañías agrícolas civiles limitadas para explotar determinada manzana.
Entonces, como observamos, este cambio cultural en el uso que cambia de ser un predio agreste y de cultivarse con las crecidas de los ríos y con la avenida, cambia a ser un cultivo sistematizado de tal manera que se empieza a contabilizar que estos cultivos en el Valle del Yaqui y la mayor permanencia, claro, con todo lo que ello implican, con los sistemas de irrigación, con la parte también de la tecnología agrícola, etcétera, una serie de factores que están involucrados ya, concentrados en el Valle del Yaqui, hacen que esta región prevalezca. Conclusiones. El fomento a la agricultura a través de la reforma agraria, donde gran parte de la tierra se convertiría en propiedad privada, tanto para Álvaro Obregón como para Plutarco Elías Calles. Ahí es lo que quiero que vean, que cómo se encuentra hasta el día de ayer. Era partidario de que la pequeña propiedad, los presidentes Calles, Emilio Portegil y Obregón eran partidarios de esta pequeña propiedad, y durante la gestión de Calles se dictaron medidas jurídicas tendientes a reforzar la pequeña propiedad privada y a incrementar el control sobre los ejidos y las comunidades. El Valle del Yaqui fue foco de atención para privatizar las manzanas trazadas en el mapa de la compañía constructora Richardson. Gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Ana Isabel. Toca el turno ahora a la doctora Esther Padilla con cambios y continuidades en la apropiación y usufructo de tierras de agostadero en los pueblos del río Bavispe, 1915-1940. Buenos días. Bueno, en el entorno del caudaloso río Bavispe se han reproducido comunidades humanas desde hace mucho tiempo, como los ópatas, que han habitado en una amplia extensión de Sonora y también se han reproducido junto a ese río, dando lugar a una territorialidad que Cynthia Radin caracterizó como el corazón de la nación ópata. Las formas de propiedad y usufructo de los recursos naturales que los ópatas aprovechaban en su reproducción eran de carácter comunal, pero la llegada de los migrantes españoles alteró estas formas de apropiación y uso social de los recursos naturales. Los cambios ocurridos implicaron la conformación y consolidación de nuevas formas de tenencia de los recursos, así como diferentes formas de explotación de los mismos. La introducción de nuevas actividades económicas y la obtención de productos distintos por la explotación del suelo, el agua y los minerales. El maíz, por ejemplo, dejó de ser el cultivo dominante para dar paso al trigo, y la introducción de la ganadería implicó, como sabemos, cambios trascendentes. De acuerdo con Radin, durante el periodo colonial, los ópatas fueron obligados a compartir la tierra para agricultura y pastoreo con los crecientes enclaves de vecinos. También señala que durante las últimas décadas del siglo XVIII, las propiedades privadas se expandieron apreciablemente a expensas de las tierras comunales de los pueblos. Las tierras consideradas baldías, que proporcionaban a los campesinos reservas de alimento, combustible y materiales de construcción, fueron ampliamente denunciadas y subastadas como pastizales en los primeros años del siglo XIX. Si bien la autora señala que un mercado de tierras más activo se produjo en Sonora hasta la segunda mitad de este siglo, y las comunidades nativas defendieron su tierra hasta bien entrado este. Y bien, este mercado de tierras en Sonora coincide con la especulación observada a escala nacional en las 3 últimas décadas del siglo XIX. Como se sabe, durante el Porfiriato se favoreció la continuidad del proceso de concentración de la tierra iniciado en periodos previos, así como el fraccionamiento de propiedades comunales en terrenos individuales y privados, y se reforzó el deslinde y la venta de baldíos en el país. Por lo que no es difícil entender por qué la movilización social generalizada que inicia en 1910 tiene entre sus principales motivaciones las inconformidades acumuladas en materia agraria.
En 1915 se anuncia entonces el decreto del 6 de enero, con el que inicia el proceso de legislación de la reforma agraria que se desprende de la Revolución, y en los pueblos del Bavispe comienza a instalarse una determinación por recuperar derechos sobre superficies productivas de las que los pobladores consideraban haber sido expropiados en periodos anteriores, o de proteger y regularizar su posesión de las que continuaban en su poder desde la colonia. Aquí recupero información de estos procesos con el objetivo de mostrar cambios y continuidades en las primeras décadas del siglo XX en relación a la apropiación y usufructo de tierras de agostadero en las principales localidades situadas a lo largo de la gran curva formada por el río Bavispe y en su interior. De acuerdo con Hobsbawm, entenderemos aquí que un proceso de cambio social implica transiciones, que a su vez implican movilizar viejos elementos en contextos distintos. Un proceso de cambio supone el uso de elementos del pasado en función de los intereses de una sociedad distinta, de una situación nueva. ¿Puedes pasarla? Bueno, está bien, Cris. Perdón, gracias. No, está bien. Bueno, sobre la tenencia de la tierra en los pueblos del Bavispe en las primeras décadas del siglo XX, puedo señalar que coexistían la propiedad privada y la propiedad comunal, y que su sustento legal estaba en función de los títulos poseídos por los pueblos como entidades colectivas o por habitantes de los mismos en tanto individuos, según diferentes disposiciones jurídicas, tanto coloniales como de competencia estatal o nacional, correspondientes al siglo XIX. Los títulos comunales e individuales más recientes en estos pueblos, es decir, los que tenían ellos en las primeras décadas del siglo XX, correspondían a las últimas décadas del siglo XIX y a la primera del XX. En la región se consideraba que la propiedad comunal estaba constituida por las tierras que se reconocían como parte de las localidades y que estaban en posesión de los pueblos o de habitantes de los mismos. Podían ser tierras de cultivo o agostadero. Las de cultivo estaban individualizadas desde hacía mucho tiempo, no así las tierras para agostadero, que permanecían indivisas y cuyo usufructo continuaba siendo compartido a pesar de acciones gubernamentales que en el Porfiriato habían pretendido su individualización. Las principales actividades económicas de los habitantes de los pueblos del Bavispe en las primeras décadas del siglo XX eran, además de la agricultura, la cría de ganado mayor, el comercio y la minería. Me centraré en la minería. En la ganadería, y puedo decir que a diferencia de la agricultura, cuyo desarrollo era más homogéneo, en las primeras décadas del siglo XX, la ganadería en estos pueblos y en la región que los abraza se desplegaba a diferentes escalas, pues su desarrollo era heterogéneo, incluso en las tierras comunales que los pueblos conservaban para este propósito. Había, pues, pequeños y grandes ganaderos. En las tierras de los pueblos, la ganadería se desenvolvía de modo predominante a escala menor, en términos de la cantidad de cabezas de ganado mayor por productor, mientras que en los ranchos y haciendas aledaños, propiedad de individuos o de familias, que acaparaban amplias superficies de tierras de agostadero y aguajes, se reproducía a una mayor escala. Esta actividad podía practicarse siendo propietario directo de cabezas de ganado o trabajando como vaquero, pero también como comprador y revendedor, principalmente con compradores de ganado vacuno que llegaban de Estados Unidos. Entre los pequeños ganaderos se cuentan los agricultores que cultivaban su propia tierra y los aparceros, pero incluso los peones o jornaleros y los agricultores eventuales que denunciaban bancos de tierra eran propietarios de al menos una cabeza de ganado vacuno y en general de uno o más caballos, asnos o mulas. La ganadería era una actividad muy extendida en los pueblos del Bavispe. Bien, como hemos visto, diferentes formas de tenencia y usufructo de la tierra y otros bienes de la naturaleza, como el agua y los pastos, tienen su origen en el periodo colonial y se reproducen en contextos posteriores. De acuerdo con Rading, en el área del Bavispe y otras regiones de lo que fuera Nueva España, el ganado constituyó una fuerza impulsora del poblamiento hispano y el interés por esta actividad fue creciente. En la opatería, la demanda de tierra para agostadero se incrementó en los primeros años del siglo XIX.
Como ha sido documentado por Pérez, la ganadería sonorense se consolida durante el siglo XX como productora de bovinos para exportación y para el mercado pudiente nacional a través de un proceso en el que intervinieron tanto la economía norteamericana como los empresarios sonorenses, instituciones del Estado y campesinos que durante siglos habían practicado la pequeña ganadería o trabajado como vaqueros. Pero si bien la ganadería sonorense despunta tan significativamente en el siglo XX y continúa, de acuerdo con Rading, durante la colonia, las estancias en las faldas de la sierra no eran fincas señoriales, como las que se han reconocido para otras regiones de Iberoamérica, sino propiedades relativamente modestas que sostenían la expansión de un patrimonio familiar, aunque sí revelaban una orientación a la producción comercial. Como señalé, lo dominante en los pueblos del Bavispe en las primeras décadas del siglo XX era la reproducción de pocas cabezas de ganado vacuno por productor en un rango de 1 a 30, aunque también había hatos numerosos de 100 y hasta 400 cabezas, propiedad de algunos vecinos, en particular comerciantes. En cuanto a las propiedades privadas aledañas a los pueblos, advierto que poseían hatos de entre 25 y 1.350 cabezas de ganado vacuno. Bueno, al seguir la línea de que dibuja el cauce del Bavispe, este es un fragmento de un mapa de Paul Miroca que está en el libro de Jetman sobre los ópatas, y bueno, es un mapa súper bien hecho. Si seguimos la línea del Bavispe, vemos que, bueno, primero está Huachinera, siguiendo la dirección del río, que es sur-norte. Huachinera está sobre un afluente del Bavispe. Después están Baserac y Bavispe, situados junto al río. Enseguida San Miguelito, que no aparece en el mapa, pero está arriba de Bavispe. Y después aparecen las colonias Oaxaca y Morelos, ya en la parte más hacia el norte, digamos. Y bueno, estas colonias fueron fundadas por mormones extranjeros en el Porfiriato y luego desaparecen por efecto de la Revolución Mexicana. Y en los años 20 sus tierras se ceden a nuevos colonos, ahora mexicanos. Yo no las considero en este trabajo porque creo que pienso que constituyen un tipo de localización social diferente a los antiguos pueblos situados junto al Bavispe. Bueno, después de estas colonias el río modifica su curso hacia el sur y en este tramo encontramos, pero tampoco se ve, el Valle de Teras y la localidad Casa de Teras, que fueron inundados en 1941 por la construcción de la presa La Angostura. Después de estos pueblos siguen Juriquipa, San Juan del Río y Óputo, que Óputo sí ya se ve. Ahora se llama Villa Hidalgo desde 1967, y después de Óputo está a 50 kilómetros Guásabas y a 6 kilómetros de Guásabas Granados, y luego en la parte interior, digamos, de esta gran curva que forma el río con su cauce, están los pueblos de Bacadehuachi y Nacorichico, que para el periodo estudiado también son localidades importantes. Bueno, en las primeras décadas del siglo XX, en Baserac, Bavispe, San Miguelito, San Juan del Río, Óputo, Guásabas, Huachinera, Nacorichico y Bacadehuachi, las tierras de agostadero mantenían el carácter comunal en su propiedad y usufructo. De este modo, los animales que poseían los pobladores podían pastar y abrevar en campos y aguajes que pertenecían a las comunidades. La situación de Teras, Juriquipa y San Juan del Río, así como de Granados, difiere, pues en el caso de las tres primeras, Teras, Juriquipa y San Juan, los pueblos no contaban con tierras de agostadero debido a los procesos de concentración de recursos naturales acaecidos en el Porfiriato. En el caso de Granados, la documentación indica que este pueblo estaba enclavado en el medio de un predio de propiedad privada denominado San Isidro de los Órganos, que era usufructuado sin limitación por los habitantes. Es decir, aquí no había una superficie de agostadero que perteneciera formalmente al pueblo como área comunal. Bien, en la proximidad de los pueblos, como dije, había unidades productivas de propiedad particular, ranchos y haciendas. Con respecto a lo anterior, es importante considerar que, en función del proceso de conquista, la mayor parte de estas localidades constituyeron pueblos de misión y, como sabemos, en las misiones no solo se producían y acumulaban granos, también cabezas de ganado. La agricultura misional
tenía lugar en los campos comunales de las antiguas aldeas indígenas y la ganadería se instaló en áreas que circundaban los pueblos y rancherías, en montes y bosques donde los pobladores originarios cazaban y recolectaban. Pero tras el periodo jesuita se produce una redistribución de los recursos de las misiones y a medida que avanza el siglo XIX, las denuncias de sitios en el Agostadero fueron cada vez más frecuentes y se conformaron propiedades privadas cuyos propietarios, a decir de Rading, constituían una clase distinta del campesinado. En general, eran empresas familiares que se desarrollaban por medio de los esfuerzos combinados de parientes. Y bueno, también procesos relacionados con la etnicidad estuvieron involucrados en el acceso y conservación de derechos sobre la tierra. Rading, Medina y Trejo señalan que los indios elegían el estatus de vecino en tanto implicaba una mayor probabilidad de acceso y conservación de la tierra. Bien, esta gráfica muestra la distribución de la tierra de Agostadero en los pueblos del Bavispe en el periodo estudiado. Como puede advertirse, los predios de propiedad privada, que están representados por las barras verdes y que eran ranchos o haciendas, acaparaban en general superficies más extensas que las aprovechadas como tierras de uso común por los habitantes de los pueblos. Como vemos, solo en Baserac y San Miguelito, el pueblo como comunidad concentraba más superficie que los propietarios privados, aunque cabe tener presente que en estos casos, como en el resto de los pueblos, la superficie sería aprovechada entre un mayor número de usufructuarios que en el caso de las propiedades privadas, que disfrutan de lo que se llama un uso exclusivista. Bueno, como ha sido señalado, el proceso de apropiación de las tierras de antiguos asentamientos indígenas que inició en el periodo colonial continuó y se acentuó en periodos posteriores, por lo que es posible suponer que la totalidad o la mayor parte de la superficie de Agostadero de los predios privados colindantes con los pueblos del río Bavispe en el periodo de estudio formara parte con anterioridad de las tierras de uso común de estos, bajo la jurisdicción de las misiones en tanto tierras de Agostadero y en el periodo prehispánico como tierras aprovechadas en común, pues la ganadería no existía, pero estas áreas tenían otros usos sociales. Y bueno, de hecho en 1881 los habitantes de Huachinera habían establecido un acuerdo con propietarios privados de ranchos colindantes con el pueblo para que dejaran a disposición de la comunidad como Agostadero 1000 metros de territorio hacia el oeste de las tierras, pero los propietarios no respetaron el acuerdo. Hacia el oeste de las tierras del pueblo. En 1921, en otro contexto político, el dueño de una hacienda también limítrofe con Huachinera aconsejó que se devolvieran dichas tierras a los habitantes del pueblo para evitar que su propiedad fuera afectada por el proceso de reparto agrario en marcha. En este contexto, los ingenieros de la Comisión Local Agraria señalaron que las tierras que los pobladores pedían en restitución les habían sido segregadas en épocas anteriores y afirmaban que los predios colindantes se habían ampliado a costa de las tierras del pueblo. Por su parte, los habitantes de Óputo, Bavispe y Bacadehuachi recordaron que al paso del tiempo habían empezado a verse rodeados por propiedades privadas hacia el norte, el sur, el poniente y el oriente. Conforme los procesos de apropiación de la tierra iban teniendo lugar en estos pueblos, y se conformaban fincas de propiedad privada con las tierras de usufructo comunitario, los predios particulares iban siendo cercados para establecer físicamente los linderos con respecto al territorio de los pueblos, aunque en algunos casos los ganaderos, propietarios de las fincas, retiraban convenientemente las cercas de sus predios colindantes con los terrenos de los pueblos para que sus animales aprovecharan el área de uso común, como ocurrió en Huachinera y Baserac. De acuerdo con Rading, ya a fines del periodo colonial y en la primera mitad del XIX, cercar los bosques comunes amenazaba la forma de vida de los labradores y forrajeadores serranos. En Acorichico, en la segunda década del siglo XX, los pobladores manifestaron una sentida inconformidad por la construcción de cercos, particularmente por el acaparamiento privado de aguajes que históricamente habían sido de uso común. Respecto de los ranchos o haciendas limítrofes con las localidades mencionadas, puedo señalar que algunos eran propiedad de un individuo, mientras la mayoría lo era de un grupo que en general compartía vínculos consanguíneos. Como antes referí, Rading señala que en la primera mitad del XIX, los ranchos en general se formaban por medio de la asociación de grupos de parientes, siendo entonces esta una condición que se reproduce en el siglo XX.
Entre las propiedades privadas y los pueblos se fueron instalando cercos, pero cuando la propiedad privada de una superficie compacta se compartía entre varios individuos, no se fraccionaba ni cercaba internamente, lo que considero guarda relación con condiciones productivas y por lo tanto tecnológicas. Pues de acuerdo con Pérez, la ganadería sonorense se caracterizó en este periodo por ser extractiva, aprovechando pastizales naturales y aguajes con escasa inversión tecnológica hasta antes del inicio de la segunda mitad del siglo XX, cuando empiezan a introducirse cambios en la producción ganadera sonorense que serían muy significativos debido a la revolución tecnológica que la ganadería estadounidense experimentó al término de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, reflexiones finales. En síntesis, al paso del tiempo, las antiguas tierras ópatas fueron reapropiadas de otras maneras por nuevos actores sociales, teniendo lugar nuevas formas de tenencia y explotación de la tierra y de recursos como el agua, los pastos, los bosques. Así, espacios para la caza y la recolección se transformaron en baldíos y pastizales que seguían usufructuándose en común en las primeras décadas del siglo XX, pero esto acaecía en beneficio de un menor número de personas que usaban el agostadero en condiciones desiguales, junto a predios de uso exclusivo de sus propietarios, con la disposición de cercos o no, según conviniera, y entre confrontaciones por el acaparamiento de aguajes. Como señalé, de acuerdo con Pérez, en nuestro periodo el agostadero era utilizado de forma netamente extractiva. Así pues, había una conciencia del sentido conveniente del usufructo colectivo del agostadero, incluso entre apropiadores privados, debido a las condiciones existentes en los procesos productivos ganaderos, no solo porque las fuentes de agua, aguajes, represos, acequias, arroyos se concentraban en algunas áreas y si la superficie se subdividía el agua no sería igualmente accesible para todo el ganado, sino también porque en casos de sequía, un fenómeno recurrente en la región, los animales podían acceder a un área mayor en la cual obtener agua y alimento en un contexto en que no se realiza algún tipo de mantenimiento o rotación por el uso del agostadero. Finalmente quiero retomar, de acuerdo con Rading, que procesos relacionados con la etnicidad estuvieron involucrados en el acceso y la conservación de derechos sobre la tierra en los siglos XVIII y XIX. Jetman, por su parte, también ha escrito sobre el profundo mestizaje de los ópatas, señalando desde su perspectiva que el crecimiento de la población mestiza en el centro y norte de Sonora expresa una mezcla de elementos ópatas y españoles. Pero a pesar del fuerte carácter de la etnicidad entre los ópatas y el hecho de que las comunidades nativas defendieran su tierra hasta bien entrado el XIX, en el periodo de estudio, siguiendo a Ingrid de Jong, puedo decir que la diferenciación étnica deja de tener fuerza. En la documentación consultada, la etnicidad en los pueblos del Bavispe no es visible porque los sujetos sociales se manifiestan desde su identidad campesina. Lo que no significa, como hemos visto, que prácticas que involucraban el uso común de los recursos, aunque no al modo de los antiguos ópatas, hubieran perdido su vigencia. También cabe tener presente que para los migrantes españoles, los usos y la propiedad comunal de la tierra eran bien conocidos, porque en la península estas prácticas habían sido parte esencial del orden económico y social de la sociedad de antiguo régimen, aunque en la opatería, en el periodo prehispánico, existían los usos y la propiedad comunal de la tierra. Es todo, gracias. Bueno, muchas gracias, Esther. Vamos con la última lectura de esta mesa. Posteriormente va a haber una ronda de preguntas y respuestas para que vayan anotando ahí sus dudas o comentarios a las investigadoras. Ahora toca la participación de la doctora Cynthia Rading de la Universidad de Carolina del Norte con los indígenas y los recursos marítimos en el noroeste de México, los Yoeme y los Yoreme en el Mar de Cortés, siglo XVIII. Muchas gracias, Suzette, y muchos buenos días y bienvenidos a todos. Nos da mucho gusto estar aquí y participar en esta mesa con todos ustedes. De acuerdo con la temática para este mes sobre territorio y recursos, la ponencia se trata de los espacios y recursos marítimos de los ríos y del Mar de Cortés y su significado para los Yoeme y los Yoreme, los pueblos Mayo y Yaqui. Comúnmente, el tema de territorio asociado con los yaquis y mayos
Se refiere a los recursos terrestres de cultivos de las cuencas fluviales y el monte de cacería y recolección de los valles y las serranías que forman parte de la selva baja en la zona de transición al sur del desierto de Sonora, como refería como refería Ana Isabel y como escuchamos ayer. Como es bien conocido, sin embargo, durante el período misional, bajo la administración jesuita, los varones de ambas constelaciones étnicas, los Yoremem y Yoemem, trabajaron de remeros en los barcos que llevaron granos y ganado desde tierra firme de Sinaloa a California. Asimismo, trabajaron de buzos en los placeres de perlas que comenzaron a explotarse en los esteros de California durante el siglo XVIII. La discusión que aquí se ofrece se trata de integrar la experiencia colonial de los yaquis y mayos con sus conocimientos prácticos y los valores culturales que ellos mismos asociaron con el agua de los ríos y del mar. Destaca la territorialidad marítima que formaba parte íntegra de su mundo y de su cosmovisión e identidad. Con fundamento en los acervos documentales, los mapas y los estudios ecológicos acerca del Golfo de California, la ponencia argumenta la importancia de los recursos de las marismas a lo largo del litoral para los indígenas, el significado cultural de sus experiencias en contacto con los grupos de la península de California y la autonomía relativa que pudieron ejercer frente a las estructuras de poder basada en sus propios conocimientos para pescar y navegar el mar de Cortés, incluyendo a sus islas y esteros. Por favor. Territorio, espacio e Itom Anya, nuestro mundo. Aquí hice una recopilación de varias fuentes etnográficas, entre ellos de autoras que están aquí con nosotros, y lo voy a brincar para ahorrar tiempo. En su cosmovisión, Itom Anya comprende Tusa, la tierra misma, y Teika, la porción del cielo que la encubre con sus astros, el sol y la luna, cuyos significados fluyen de su mitología cósmica y moral. Estos conceptos están fundamentados en los rasgos materiales de su mundo, el río, el mar, los valles y los cerros, y en el ciclo ritual que cimienta sus redes sociales y sus lazos de parentesco. El mundo yaqui, Itom Anya, incluye 5 paisajes ecológicos: Uya Anya, el monte sin cultivar; Kawi, las tierras que se extienden más allá del monte, y los cerros específicos que los Yoemem reconocen como los límites de su territorio; Wasam, las tierras de cultivo en los valles; Pueplum, los pueblos que marcan sus espacios domésticos, las enramadas e iglesias de su vida ritual y los centros de poder político y de gobernanza; y Bawe, los espacios fluviales y marítimos del Golfo de California y de los ríos y arroyos que van formando el caudal del río Yaqui. Las fiestas yaquis dedicadas a Bawe, el mar, celebran a la Virgen de Carmen el 14 de julio en 2 localidades: Pataconcica, en el sur del territorio yaqui, y Las Guásimas, en el norte. Enriqueta Lermo Rodríguez, sugiere que el festejo paralelo de la Virgen en los 2 extremos del territorio, Tusa, que reconocen como suyo, ritualiza sus fronteras y sacraliza su relación con el mar. En sus mitos, la Virgen, de referencia cristiana, se asocia con la abuela del mar, figura materna de los antiguos tiempos y de las verdades mayores. Los Yoremem guardan una relación con el mar, mismo que llaman Bawe, que se asemeja a la de los yaquis. Cuentan una leyenda acerca de Bawe Ham Yula, la viejita del mar,
que trae una moraleja acerca de la cantidad de peces y mariscos que deben de cosechar los pescadores de, entre comillas, la riqueza manifiesta que se encuentra debajo del mar. Cierra comillas. Según un testimonio registrado en 2004, un pescador mayo de Sinaloa relató que sus mayores le advertían que no debieron contaminar el mar ni sacar más peces de lo que les hacía falta para, y cito, seguir viviendo, seguirnos manteniendo y para seguir conservando todas las especies marítimas. Cierro cita. En una ocasión, cuando el narrador y su hermano habían ido a pescar, el mar apareció como un espejo en un silencio absoluto y no podían capturar nada. En la noche de lluvia, el narrador vio a la vieja del mar sentarse en la orilla de su panga. Reconociéndola como la diosa del mar, le habló en su dialecto. Cito, Baway Ham Yula, aquí nos encontramos. No pudimos lograr ni un pescado. Aquí estamos esperando para ver qué agarramos mañana, porque tenemos que llevar algo. Cierro. La viejita desapareció en el agua y los dos hermanos comenzaron a pescar pargo colorado, logrando una generosa carga de 200 kilos. Estas breves relaciones etnográficas nos permiten comenzar a visualizar la red de significados que unen los recursos vitales del mar y los esteros del litoral con las nociones del espacio y territorio entre los Yoeme y Yoreme. Su importe comprende la materialidad de sus rasgos geográficos, así como la mitología que liga el mar con su cosmovisión, su ciclo ceremonial y la vida cotidiana. Veamos cómo el Bawe figura en la historia de los yaquis y mayos, en las misiones jesuitas y en la economía colonial. Ahora, este mapa que es bien conocido de Robert West y que a su vez él lo sintetizó de Carl Sauer, sugiere que hay pueblos, como bien sabemos, los Seri o Concac y los Wasabe, aquí de Sinaloa, que más o menos se especializaban en la pesca. Y de esto voy a hacer referencia en la parte siguiente de mi trabajo. Creo que abre una pregunta, sin embargo, y podemos leer las fuentes de la temprana colonia con más detalle, porque me pregunto si realmente hubo etnias especializadas en la pesca, aunque obviamente los Comcac vivían totalmente del litoral y del Golfo, o si más bien son actividades que son parte de el ciclo de actividades de muchos otros pueblos, un poco como los humanos ganaderos o los humanos vaqueros de que nos habló Mario ayer. Ahora sí. Las canoas de los Yoeme y el comercio misional en el Golfo de California. Las economías de subsistencia que sostenían a las rancherías costeras y los poblados del interior de Sinaloa y Ostimuri dependían de los intercambios de sal, pescado y crustáceos que rindieron las lagunas y los esteros del litoral por maíz, fibras vegetales, carne y pieles de cacería y otros bienes que provenían de la agricultura en los valles y el forraje del monte. Los wasabes que ocuparon el litoral y las islas frente a la desembocadura de los ríos Sinaloa, Fuerte y Mayo figuraron en estas redes de intercambio entre la costa y las serranías en la porción sur de la región, mientras que los Guaymas, Upanguaymas y Comcac lo hicieron en el litoral y las marismas al norte del río Yaqui. Adicionalmente, los mismos yaquis y mayos que ocuparon el territorio cerca del delta, como en Raum y Wirvis, se dedicaron a la pesca. Las costas de Sinaloa y Ostimuri proveían una abundante fauna marina, incluyendo a los crustáceos, además de las aves migratorias que llegaron desde el Pacífico. De estos ofreció testimonio el padre Andrés Pérez de Rivas al iniciar su descripción del río Mayo y sus pueblos. El río Mayo, citando a Pérez de Rivas, viene a ser el quinto de la provincia de Sinaloa
el cual brota y sale como los demás de las montañas de Topia, desde que sale de entre montes, entra y desagua en el mar de California. Aunque el río no es caudaloso, era de los más poblados de gente de todos los de Sinaloa. Eran como 30,000 personas las que lo poblaban. Su lengua es la misma que corre en los ríos de Suaki y Yaqui. Son todos labradores, excepto los de cual o cual ranchería, que eran montaraces. En lo demás de sus costumbres, eran los mayos semejantes a las demás naciones de que hayamos escrito. A la pesca se daban mucho, particularmente los que tenían habitación más cercana a la mar, a la cual y su río es muy abundante de pescado. Sus poblaciones estaban en forma de rancherías a las riberas del río. Cierro cita. Al historiar las primeras reducciones de los mayos, en las que los jesuitas contaron con el apoyo de los caciques para atraer las familias a los pueblos y contarlas, reconoció que un número considerable de rancherías permanecieron en el monte y en los esteros del Golfo. Cito de nuevo. Faltó otra mucha cantidad de indios que se quedaron en el monte, buscando la comida por ser grande la hambre. No se contaron otras parcialidades marítimas que confinen con el dicho río, porque estos estaban derramados en las marinas, aunque los caciques vinieron al mandato del capitán Urdaide y prometieron vendrían a poblar en el puesto que les señalase, como fuese cercano a sus pesquerías, que juntos con los de este río sería una gran población. Entonces los indios están diciendo a los misioneros, sí, vendremos a las reducciones con tal de que las pongan cerca de donde nosotros podemos ir a pescar. Todos estos grupos desarrollaron técnicas para fabricar canoas y navegarlas en las aguas costeras del Golfo. De su movilidad y sus prácticas de cosechar el mar y los manglares, acopiaron extensos conocimientos acerca de la fauna marina, los esteros y las islas del Mar de Cortés. El Mar de Cortés, como es bien sabido, capturó el imaginario de los españoles desde el siglo XVI. A partir de la primera colonia fallida de Hernán Cortés en Santa Ana y las expediciones marítimas de Francisco de Ulloa y Juan Rodríguez Cabrillo, los aspirantes a nuevas conquistas exploraron las costas del Golfo de California y la de la península por el Pacífico. Hicieron entradas a tierra en Santa Cruz y Bahía de la Concepción por la costa del Golfo y en Isla de Cedros al noroeste del litoral pacífico de Baja California. A mediados del siglo se registraron las primeras licencias otorgadas por las autoridades virreinales para la extracción de ostras de perlas a las expediciones que salían de Navidad en la costa pacífica de Nueva España. La mayoría de los pescadores de perlas en el Golfo operaban de manera clandestina e ilegal, aunque 2 empresas recibieron licencias del virrey en 1585 y en 1596, esta última de Sebastián Vizcaíno, para el tráfico exclusivo del comercio de las perlas. Por la costa del Pacífico, el galeón de Manila pasaba por la isla de Cedros y el Cabo de San Lucas en su ruta a Navidad y Acapulco, a partir de la apertura del comercio con Filipinas y Asia en 1573. No obstante las medidas tomadas para proteger los galeones del Pacífico contra los ataques de piratas, fue hasta las últimas décadas del siglo XVII que los españoles se enfocaron en las posibilidades de comunicar la península de California con tierra firme en las provincias noroccidentales de Nueva España. En 1683 a 85, el gobernador de Sinaloa, Isidro de Atondo y Antillón, intentó establecer una colonia en La Paz, llevando consigo a los jesuitas Eusebio Quino y Matías de Goni. Esta primera iniciativa fracasó, pero los españoles construyeron un poblado fortificado en San Brunjo y en 1697 los jesuitas establecieron la misión de Loreto, misma que marcó el inicio de una presencia permanente en la península. La empresa misional perduró en Baja California,
pero los pueblos de misión no pudieron sostenerse ni alcanzar la seguridad alimenticia de su propia producción como asentamientos de agricultores. Por ende, dependieron de las provisiones que los jesuitas les enviaron desde tierra firme. Un informe anónimo de 1725 aludía a las carencias de las misiones de Baja California, mismas que se constituían por pueblos de visita andantes. Decía el visitador jesuita: necesitan de más socorro que las misiones de Sonora y Sinaloa, por lo poquísimo de frutos que produce la California, por ser todo lo conquistado serranías y casi ningunos planes, o sea, llanuras para sembrar. Cierro cita. Las misiones jesuitas establecidas en las provincias de Sinaloa y Ostimuri, al norte de Culiacán, a partir de la formación del Colegio de la Compañía de Jesús en la villa de Sinaloa, siguieron las serranías y los valles de sus ríos principales. En la medida en que los jesuitas construyeron la economía misional, dependieron de los conocimientos de sus neófitos acerca de los recursos y la topografía de los entornos naturales de la región. La sierra y las barrancas, el monte con su variada vegetación, los valles y planicies de inundación para los cultivos y las costas donde los ríos se desembocaron en el mar. Reconocieron la importancia del litoral del Golfo, con sus esteros e islas, y hacia finales del siglo XVII empezaron a habilitar los puertos en Guaymas, Belén, Ahumey y Tamazula para suplir las precarias reducciones de Baja California con los granos y el ganado que producían las misiones de Sinaloa y Ostimuri. Las embarcaciones entre el noroeste de Nueva España y la península no solo provisionaron a las misiones establecidas, sino que se tornaron esenciales a los jesuitas para sus intentos de hacer nuevas entradas entre los indígenas gentiles de las islas y esteros de ambas costas de California. Los informes de dos jesuitas de mediados del siglo XVIII, carta de Sigismundo Tarabal y la relación del visitador jesuita Fernando Consag, ofrecen distintas visiones de las Californias y sus nexos con el noroeste de Nueva España. Ambos jesuitas, de origen europeo, servían en las misiones de la península y escribieron después de la rebelión Pericú de 1734 a 37, en el extremo sur de Baja California, y también después del levantamiento de Yaquis, Mayos y Pimas en Ostimuri de 1739. Las dos rebeliones que se sucedieron en poco tiempo marcaron una crisis para la empresa misional por ambos lados del Mar de Cortés. En verdad, sus causas y desenvolvimientos son complejos, relacionados con las contradicciones ecológicas y culturales entre las reducciones en el medio ambiente, sobre todo en Baja California, y las demandas laborales de los pobladores españoles para las minas y estancias de Sinaloa y Ostimuri. Con el trasfondo de los acontecimientos recientes, el padre Tarabal escribió al padre procurador a finales de 1746 desde San José del Cabo. El importe de su carta era defender la fertilidad de las Californias, con el fin de refutar algunos informes previos, como el que acabamos de citar, que presentaba a Baja California como desértica. Y insistí una vez más en que la California jesuítica era península y no isla, citando el derrotero realizado por el padre federal Fernando Consag alrededor de las costas y esteros del Mar de Cortés, guiado por los indígenas de Sinaloa. Ahora para alcanzar el tiempo, voy a pasar a la última ilustración y comentar un poco sobre un mapa de 1771, cuyo título es Las Californias o Nueva Carolina. El cúmulo de informaciones complejas y a veces contradictorias que circulaban sobre la geografía, el poblamiento y las comunicaciones que atravesaban el Mar de Cortés es evidente en este mapa diseñado por Nicolás de Fer, el cartógrafo real en la corte de Francia en 1720. Para producir este documento, según su leyenda,
De Fer se valió de un mapa de 1695 que el virrey de la Nueva España había enviado a la Academia de las Ciencias en París. Uno puede sospechar, más bien, que De Fer estudió varios mapas y planos obtenidos por diferentes medios, incluyendo el espionaje, para realizar esta representación compuesta de las Californias dentro del norte de Nueva España. El mapa titulado La Californie o Nouvelle Caroline, Teatro de los Trabajos Apostólicos de la Compañía de Jesús en la América Septentrional, combina un largo texto con la configuración cartográfica e información inserta para identificar a poblados, ríos, ensenadas y puertos, con las ilustraciones que pretenden representar a diferentes grupos o estilos indígenas. La leyenda que ocupa toda la parte derecha superior del mapa recita una historia sobre las diferentes expediciones y las etapas del descubrimiento de la California y el establecimiento del dominio español sobre su territorio y costas marítimas a lo largo de los siglos XVI y XVII. El texto, como la cartografía en sí, revela varios errores. Podemos ver varios problemas con este mapa. California, la península de California se parece como isla, y es posible que De Fer se estaba basando en un mapa de 1696 de Padre Quino, que también mostró a Baja California como isla. Además, los ríos Gila y Colorado parecen que ambos desembocan en el Golfo de California, lo cual no es cierto, así como en la parte oriental del mapa, los ríos Conchos y Río Grande, hoy día el Río Bravo, también se muestran como ambos se desembocan en el Golfo de México. A pesar de estos equívocos, el mapa presenta una densidad de información que ilustra las rutas de comunicación entre la Pimería Alta, Sonora y Sinaloa con Baja California. Sobre el litoral oriental del Mar de California, de tierra firme, observamos que desde el río Yaqui hasta el río Sinaloa, De Fer identificó a los pueblos costeros, los puertos y los esteros de manera detallada. En el litoral occidental muestra poblados solamente en la parte sur de California, cuya ubicación corresponde a su relación con los puertos de Sinaloa. En su conjunto, el mapa da forma a las aspiraciones de los jesuitas de completar el teatro de trabajos apostólicos, ligando a Baja California con la Nueva Vizcaya, Nuevo México y con las fronteras de indios autónomos más allá de la Pimería. Conclusiones. Al considerar el territorio y los recursos que definieron el mundo, el Aña, de los Yuemem y Yoremem, y el significado que guardan hasta el presente, es necesario tomar en cuenta no solo los montes, ríos y valles de sus tierras ancestrales en Sinaloa y Sonora, sino también el Golfo de California y los esteros, marismas e islas que ambas costas de Baja California y tierra firme. Es innegable que la profunda simbología indígena expresada en los significados de Bahue, Uya Aña, Cawi y Wasam fue ignorada o silenciada en los informes jesuíticos y los documentos coloniales. Asimismo, está claro que la economía comercial puesta en moción por los misioneros, las autoridades virreinales y los pobladores que ambicionaron enriquecerse en las industrias extractivas de plata y de perlas, rebasó las dimensiones económicas de los indígenas, cuya moraleja se concretó en la admonición de Bahue Ham Yula, la viejita del mar, de tomar de la naturaleza solamente lo necesario para sostenerse. El régimen colonial alteró el espacio mismo de los Yuemem y Yoremem mediante las tecnologías de transporte y navegación, las dimensiones de construcción y los preceptos religiosos y sociales de las reducciones católicas. No obstante ello, es igualmente claro que los cimientos del mundo colonial que los españoles pretendieron crear en el noroeste de la Nueva España, en las provincias que rodearon el seno de las Californias, dependieron de las técnicas productivas y de los conocimientos que los indígenas para trasladarse en el monte y por los ríos y las costas del Golfo. El mar de Cortés, bañado por los ríos que desembocan en sus esteros,
no se convirtió de todo en un espacio colonial. Más bien permaneció una frontera en la que indios y españoles compartían forzosamente y competían en la búsqueda de recursos, en el acopio de conocimientos, en el dominio de los significados para sus diferentes entornos terrestres y marítimas, los esteros y las ensenadas, los ríos y valles y los montes y sierras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Rading. Con esto culminamos las tres lecturas y sigue la ronda de preguntas y respuestas. No sé quién levante la mano. Ahí está. Pues digo que soy historiador por matrimonio, pero en la presentación de Ana Isabel, sí, siempre me queda la duda en relación a esa área del Valle del Yaqui y de la Richardson y de Conan y todos esos personajes. En aquel tiempo, cuando sucede este fraccionamiento del valle, o sea, yo tengo la duda siempre de legalmente la tribu yaqui, ¿qué es en relación al territorio que reclaman? ¿Y cómo es que lo reclaman? O sea, ese polígono amarillo que tienen en el plano, ¿cómo es que se determina? ¿Cómo es que los yaquis no lo consideran que es suficiente el territorio que se le está ilustrando en ese polígono? Y una pregunta es, ¿qué es lo que ha impedido a los yaquis hacer lo que la Richardson y Conan hicieron? O sea, lograr territorios, ya sea por medio de compra o por medio de adquisición o por medio de demostrar de que es de ellos. ¿Qué es lo que impide demostrar de que de esos territorios son de ellos? No ha habido un caso así contundente de que ese territorio, por cuestiones culturales, por cuestiones geográficas, es de ellos, pues. ¿Por qué ha habido una batalla de más de 100 años y todavía no se puede definir ese territorio? O sea, y la pregunta es, ¿existe un polígono oficial de los territorios que los yaquis reclaman? Bueno, felicitar a todas las ponentes y bueno, son más bien un comentario para Cynthia Rading, que no sé si le sirva, porque es del siglo XIX. Me encontré en alguna fuente un dato sobre una mujer yaqui que era propietaria de embarcaciones que llevaban que transportaban a los indios yaquis que iban a las pesquerías de perlas, buceo de perlas en California, ¿no? Entonces, digo, tú estás planteando en la colonia, pero a lo mejor no sé si esta investigación va a ir más allá, pues podría ser un dato importante que te sirva, ¿no? Sí. Bueno. Sí, muchas gracias, Gerardo García. Para nuestra amiga Esther Padilla Calderón, un poco que precisaras la salida de los grupos menonitas en Bavispe, en el río Bavispe. ¿Menonitas, cómo dijiste? Mormones, perdón, una disculpa. Los mormones, ¿cómo se fueron, cómo se retiraron y cómo esas tierras que ellos dejaron fueron ocupadas por particulares o pueblerinos de ahí de la Sierra Alta? Gracias. Sí, una pregunta más y luego respondemos, y si hay más preguntas, pues después de ese tiempo. Bueno, para felicitar a la mesa, y bueno, yo también tengo comentarios para Cynthia, a ver si le sirve.
Raquel Padilla y yo tenemos un trabajo sobre yaquis perleros, pues te podemos pasar el dato. Bueno, el título es Un mar loretano para las perlas de la Virgen. Y otro comentario es acerca de la cartografía. En el siglo XVI aparecen varios mapas donde California aparece como península. En el siglo XVII empieza a aparecer como isla, ¿no? En repetidas ocasiones. Y bueno, lo que va a pasar es que mucho se va a estar haciendo estos mapas de escritorio, ¿no? Porque se están elaborando muchas veces con informes militares y religiosos. Entonces, hasta el siglo XVIII vamos a tener mapas que ya lo empiezan levantados en el terreno, ¿no? Con la presencia de los ingenieros militares, pero también con la presencia de misioneros con conocimientos de cartografía, como Quino, después va a venir Garcés y otros más, ¿no? Entonces parece ser que por ahí está la cosa de que se hacían estos mapas, se elaboraban en base a informes. Entonces vamos a ver muchos errores, hasta lugares míticos van a estar representados en la cartografía. Y bueno, eso es todo. Okay. Gracias. Ana Isabel, si quieres responder. Muy bien, gracias. Pues muy buena pregunta, porque recién estoy entrando, gracias a este trabajo, esta ponencia, entré y porque pues afortunadamente Ana Luz me pasó un documento que es registrado en el AGES, en el Fondo Oficialía Mayor. Y allí, en este documento que se llama Memoria del Distrito del Valle del Río Yaqui, Sonora, está descrito para 1937 en el proyecto de Lázaro Carranza, de Cárdenas, de Cárdenas, Cárdenas dice que finalmente está tratando de reconocerles lo que Porfirio Díaz, o sea, se sobreentiende en el documento, y que ellos vienen platicando, que Porfirio Díaz cuando les exigió los títulos de propiedad, no se los reconoce, entonces procede a anular esa propiedad, ¿no? Y es ahí. En 1800, dice la ley 15 del 15 de diciembre de 1883, Porfirio Díaz propone a tomar disposiciones de estas regiones, tanto de los pueblos como del valle, para entrar en un nuevo proceso de fraccionamiento que tiene que ver con un proyecto nacional. Y es lo que están tratando en el 37 es de recuperar eso, pero hay complicaciones porque hay muchos asentamientos y no hay cómo entregarle lo que esté marcado en amarillo. Es con base a la discusión que ellos tienen en este documento, decir que es efectivamente lo que el gobierno de Cárdenas les quiere entregar, pero ellos no aceptan, no quieren, aunque han tomado posesión. O sea, es decir, este documento también indica que este mapa existe, ¿no? Pero ahora la cuestión es ir a buscarlo y encontrar el mapa, ¿no? Si encontráramos ese mapa, pues ya teníamos resuelto este detalle, porque habla de varios mapas y habla de varios trazos. Dice, en el apéndice fulanito está este mapa, está este otro mapa, donde están las colindancias, los linderos y todo, de lo que se pretende reconocer, ¿no? Entonces, pues no sé si con eso respondo, porque finalmente lo que impidió a los yaquis tomar posesión
pues fue la fuerza gubernamental, y sobre todo se nota en de 1924 a 1934. Yo he observado, sobre todo que estoy analizando la compraventa de predios agrícolas en el Valle del Yaqui, he observado la permanencia del gobierno federal y sobre todo emanada de los presidentes revolucionarios, ¿no? De los líderes, que los líderes tienen una fuerte injerencia en comercializar estos predios, y están haciendo al grupo indígena a un lado. Finalmente, hasta 1940 le otorgan el distrito de riego número, es en el 42 más o menos, le otorgan el distrito de riego número 37 a los pueblos yaquis, ¿no? Para que ellos tengan, son como unas 60,000 hectáreas irrigables más o menos, ¿no? Entonces, ahorita, ¿qué son? ¿En dónde están asentados los yaquis? ¿Son tierras particulares de individuos de yaquis? ¿Son ejidos? ¿Son colonias? ¿Qué son? No, aquí en este mismo documento, y también de lo que yo he tomado cuenta, es que los pueblos yaquis no están dentro de lo que es el fraccionamiento. Los pueblos yaquis quedan aparte, esa es su área y esa es su población, y además se le otorgaron ejidos y áreas comunales también. Lo que es el fraccionamiento, claro, el fraccionamiento de Richardson fue tierra de los yaquis, pero se la quitaron desde 1883, ¿no? Que finalmente el proyecto de la Richardson viene cristalizándose hasta entre 1906 y 1912, ¿no? Como proyecto de trazado, de calles, etcétera, ¿no? Pero era tierra de los yaquis, y que se les fue. En ese momento, ¿cómo demostraban ellos que tenían un título? Pareciera que habían obtenido un título por parte de la corona, ¿no? Pero esos títulos que comprendía toda esa región, no le fue reconocida por Porfirio Díaz, ¿no? Okay. Gracias. Sí, mire, lo que puedo decirles sobre estas colonias Oaxaca y Morelos, lo puede consultar en el libro de Irene Ríos, ¿no? Y en el AGES hay documentos de estas dos colonias, pero este compañero ha hecho todo un trabajo sobre la colonia Morelos, y también introduce algunos fragmentos importantes de su libro sobre la historia de la colonia Oaxaca, y ambas historias son muy interesantes. Bueno, viene toda la historia de cómo se fundaron y demás, y después cómo los mormones fueron perdiendo derechos, ¿no? sobre esos territorios, ¿no? En el contexto de la revolución. Sí. Sí. ¿Tú quieres? No, mejor un poco primero, porque... De hecho, es para ti la pregunta, así o una especie de comentario. Ahora que nos hacías esta bella descripción de la forma de pensar acerca de los pueblos del litoral, de este balance con los recursos de tierra adentro, del litoral, me recordaste un caso de un grupo en la Columbia Británica, cerca del área de Vancouver, que con varias traducciones se llaman uno de los nombres que usan para sí mismos son como los caretakers, que buscan como ese balance. No tendría una traducción que hiciera justicia a ese concepto, pero es como la gente que trata de tener el cuidado de mantener este balance, y tienen una serie de descripciones que hablan de cómo piensan acerca de la interrelación entre las islas, el mar, los recursos que hay ahí, una serie de mitos de creación. Todo este comentario, como en términos comparativos, si conoces otros casos de este mismo tipo de pensamiento que establece ese balance entre los pueblos de la costa del litoral, o quizá luego
considerarlo más adelante como un punto de comparación de cómo se integra el mar, las islas, el territorio en estas formas de vida. No sé si por ahí hay otros ejemplos que tengas en mente. No sé, muchas gracias. También tenía cierta prudencia en presentar estos mapas delante de Cuco, que es experto en geografía. Y Esperanza, sí, aprecio mucho tu comentario. De hecho, los mapas repiten errores de uno al otro, sobre todo estos mapas de escritorio. Nicolás de Fer era el cosmógrafo del rey de Francia, y seguramente lo estaba tomando de otras fuentes. Aun cuando hay equívocos, creo que los mapas sí nos ofrecen información sobre la mentalidad de ese momento, sobre el tipo de información que se está circulando, y lo que yo intenté mostrar con esto es la importancia que existía en poder comunicar, traficar, navegar entre tierra firme y la península. Ahora, el primer mapa que mostré, que es de este estilo que tú dices del siglo XVIII, ya casi con una configuración moderna y con este acopio de información ya a base de más navegaciones. Entonces sí, el ir y venir de información tanto entre textos como entre mapas y es parte de lo que estudiamos como historiadores. Y sé que el tiempo ya se acabó, pero quería preguntar a Esther si en la cuestión del manejo de agostadero, primero felicitarte porque fue un trabajo excelente, pero con la idea de agostadero como un usufructo en común, tal vez, las tres podríamos pensar un poco más en las teorías sobre el manejo del común, the government of the commons. Pensando en Ostrom. En Ostrom, sí, en Eleanor Ostrom. Ah, excelente. Sí. Y como esto distingue entre un manejo como la ganadería, la pescadería y luego los terrenos particulares. Y también creo que está en el conflicto que está en el corazón de lo que, Ana Isabel, tú estás historiando. Gracias. Bueno, ya estamos sobre el tiempo para la siguiente mesa. Muchas gracias a las tres investigadoras y muchas gracias al público por sus comentarios y por su asistencia a esta mesa. Muchas gracias.